tarde se puso frío. Vamos a pasar, hermano, a buscar en nuestra Biblia. Busque por favor en su Biblia Filipenses 2:13. Le damos la bienvenida a todos los que nos están visitando. Bienvenido a la casa del Señor. Amén. Por favor, si se pone en pie, Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Incline su rostro, vamos a orar. Ore por mí, por favor. Padre, en esta noche, Señor, nos acercamos humildemente ante tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú eres el dueño de toda la tierra y su plenitud. Gracias, Señor, por este privilegio que me das de venir a compartir tu palabra. Pon gracia en mi vida, ayúdame. Sabemos de que, Señor, sin ti no podemos hacer nada, Señor. Sin ti no podemos hacer nada. Es tu gracia lo que nos sostiene. Es tu poder. Eres tú, Señor, quien pone el querer en nuestras vidas, Señor, como el hacer. Nada bueno viene de nosotros si no es por tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús decimos amén. Buenas noches, hermano. Vamos a hablar un tema en esta noche que Dios ha puesto en mi corazón. Es un tema, hermano, medio personal para nosotros, ¿no? Que a lo largo del tiempo, pues, ha hecho efecto en la vida desde que se escribió esta carta. El tema le vamos a titular Los deberes de un diácono. Ya dijeron los diáconos, hoy nos toca. No, hermanos, vamos a ver de qué se trata. Aquí, hermano, la palabra en este verso que leímos en Filipenses 2:13 dice que Él produce, ¿no? Es algo que Dios hace milagrosamente en nuestros corazones. Porque pues de nosotros, hermano, no viene nada bueno. ¿O usted pensó que usted era bueno? No, hermano, todo lo que de nosotros viene o se produce es por parte de Dios. Dios pone por su buena voluntad en nuestras vidas de que nosotros podamos hacer algo bueno. No es que de nosotros salga. Vamos a ver un poco, hermano, la vida de un hombre, que este hombre vivió su vida para agradar a Dios. Vivió su vida para hacer las cosas bien delante de Dios. Pero tuvo un mentor que le ayudó a hacer eso. Tuvo alguien que lo guió. Y eso es muy importante, hermano, porque en estos tiempos de los que estamos viviendo nosotros, muchas veces pensamos que nosotros lo podemos todo, lo podemos hacer todo. De que a nosotros nadie nos tiene que decir cómo vamos a vivir, de que a nosotros nadie nos tiene que decir cómo vamos a vestir. Porque pues pensamos de que nosotros ya todo lo sabemos. ¿Y sabe qué es eso, hermano? Eso es falta de humildad en nosotros. Amén. Porque si hombres como este que vamos a ver el día de hoy aceptaba y recibía de buen agrado los consejos de su mentor, eso, si este hombre, hermano, que era un hombre que dio su vida por el evangelio, digo yo, bueno, ¿y en qué lugar quedo yo entonces? Porque este era un hombre, hermano, que se dedicó prácticamente toda su vida hasta que murió por el evangelio. Y este hombre, pues, vamos a ver su biografía un poquito, porque todo lo que conocemos de él está en la Biblia. Es del pastor Timoteo, un discípulo del apóstol Pablo. Amén. El nombre de este varón, hermano, en griego significa Timao, Teos, que significa aquel que siente amor o adoración a Dios. Este era un discípulo del apóstol Pablo, que en uno de sus 4 viajes misioneros que él hizo, su abuela y su mamá aceptaron a Jesucristo y él estaba con ellos también, y él también se convirtieron al evangelio. Ellos eran originarios de Listra. Su abuela se llamaba, dice la Biblia que se llamaba Eloida, y su mamá se llamaba Eunice. Timoteo fue un pastor de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, hermano, estaba pasando por problemas de enseñanza. Era un lugar difícil.
Nosotros estudiamos la carta de Éfeso. Era un lugar difícil porque había mucha influencia, hermano, de los griegos ahí. Era un lugar en donde era un puerto, en donde llegaban muchas personas de diferentes lugares y se adoraban a muchos dioses ahí. Y para que el apóstol Pablo tuviera confianza de dejar a Timoteo predicando en esa iglesia, era porque miraba en él algo que ni siquiera el propio Timoteo podía ver. Usted puede leer la primera y la segunda carta a Timoteo, y es una carta pastoral. Son cartas en donde el apóstol Pablo exalta ¿cómo le podría decir? Sus virtudes, exactamente, y también, hermano, lo exhorta a que haga bien las cosas. A que haga bien las cosas, a que se preocupe por ser un hombre que sea correcto delante de Dios, que trace bien las escrituras, que sea un hombre de un carácter fuerte, que un carácter firme, que su sí sea sí y su no sea no. Y empieza el apóstol Pablo a guiar la vida de Timoteo. ¿Y sabe qué? Él se deja guiar por él. Acepta todo lo que el apóstol Pablo le enseña. La carta a él estaba en Efeso en ese tiempo. No era fácil para él estar ahí. Era difícil, pero ¿sabe qué? Él había tomado una decisión de seguir a Cristo a toda costa. Era un hombre que se entregaba a él. Pablo sentía un gran aprecio por la vida de este joven, porque prácticamente él lo había visto nacer. Y Pablo sabía que él había sido instruido a los pies de su abuela y de su madre. Un principio muy importante, hermanos, la influencia que tienen usted como mujer en la vida de sus hijos. La influencia que tenemos nosotros los padres en la vida de nuestros hijos de enseñarles la palabra de Dios. Y no solo enseñársela, sino que nosotros vivirla y de esa manera que puedan marcar sus corazones. Pero ¿dónde quiero llevarlo exactamente a estudiar la parte de la vida de Timoteo, en este caso del pastor? Quiero llevarlo a la vida donde Pablo le dice a él que sea un buen ministro, que sea un hombre que hace bien las cosas dentro de la casa del Señor. Le dice a él que tiene que tener un buen testimonio. Vamos a ver cómo ser un buen hijo de Dios también, y esto lo vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cómo puedo ser un buen ministro? ¿Cómo podemos ser un buen ministro nosotros? Esa palabra, hermano, ministro, cuando nosotros la escuchamos, nos cae como así algo muy grande, algo muy alto. Pensamos de que cuando hablamos de un ministro esperamos ver un señor alto, con su bien trajeado, con su voz ronca, fuerte y que se sabe la Biblia de tapa a tapa. Ese es un ministro de Dios, porque eso es lo que se vende. De repente así a los que somos chaparritos, chiquitos, pues es bien difícil que nos tomen en cuenta como ministros. Pero esa palabra ministro, hermanos, en el griego, ¿sabe qué significa? Y lo puede buscar. Significa diáconos. Diáconos. Y todos nosotros, hermanos, somos diáconos, porque ¿sabe lo que es un diácono? Es aquella persona que sirve a los demás. Todos nosotros como cristianos somos llamados a servir a los demás. Debemos de servir a los demás porque hasta Jesucristo nos mandó que debiéramos de servir a nuestros hermanos. Bueno, eso deberíamos de hacer, todos nosotros, vivir sirviendo a los demás. Porque eso es lo que produce en nosotros cuando Cristo nos rescata. Queremos servirle a Él y por ende le servimos a los demás. Y vamos a ver cómo Pablo exhorta a Timoteo y de ende, hermano, porque esta carta fue escrita en los primeros 100 años del cristianismo. Y vamos a ver cómo esta carta, así como exhortó a Timoteo, también ha exhortado a la iglesia desde el primer siglo hasta el día de hoy, que nos va a exhortar a nosotros. Busque por favor Primera de Timoteo 4:6. Primera de Timoteo 4:6. Vamos a estudiar, hermano, esta porción de una manera sistemática. Vamos a ir verso por verso. Le pido por favor que no se duerma, porque de repente estos temas así como que no son muy buenos como para estar nosotros así como activos y aleluya y amén y gloria a Dios. Ve, porque se nos habla un poco más de nosotros, de nuestra vida. Y muchas veces cuando pasa eso,
Nos sentimos identificados, pero no de una forma de sentirnos fuertes, grandes, no, sino más bien de sentirnos y decir, wow, estoy haciendo malas cosas, estamos haciendo malas cosas, me estoy yendo mal. Vamos a ver lo que dice el verso 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermano, el apóstol Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos. Si usted lee el 4:1 en adelante, verá que el tema que sale en su Biblia dice predicción de la apostasía. Predicación de la apostasía, perdón, predicción. Sí. Y es donde el apóstol Pablo le empieza a decir a Timoteo de cómo se está metiendo la falsa enseñanza dentro de la iglesia. ¿Qué tipo de mensaje se está predicando? El apóstol Pablo se da cuenta de esto y él, como era un hombre, hermano, sabio, lleno del Espíritu Santo, viene y empieza a escribirle cartas a la iglesia, en este caso a Timoteo, para que cuide su mensaje y cuide lo que se le está enseñando a la iglesia. Es muy importante, hermano, que se le enseñe una palabra, hermano, nutrida a la iglesia. Él le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. El buen ministro de Jesucristo, hermanos, es el que enseña correctamente la Biblia. Es el que enseña bien la palabra de Dios, aunque a usted no le guste. ¿Ve? Usted me dirá, bueno, hermano, pero yo no soy ministro, yo soy una ovejita que vengo a escuchar la palabra de Dios. Bueno, el problema está que cuando usted anda allá afuera, usted es un ministro de Dios. Y sea como sea, usted predica el evangelio de Cristo. ¿Sabía eso usted? Usted es un embajador del reino de los cielos, dice la Biblia. Nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra con nuestra forma de caminar, con nuestra humildad, con todo lo que nosotros, con todos los atributos que Dios ha puesto en nuestra vida. Nutrido de la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esta palabra, hermano, nutrido, es algo sólido. Es un alimento fuerte. Es algo, hermano, que usted lo come y le trae sustento a su vida. ¿Y qué es eso? Esa es la Biblia. Y lo podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, usted come comida rápida en un lugar donde venden comida rápida y nunca lo van a nutrir como un buen almuerzo que se come en su casa, que lleva todos los carbohidratos necesarios que su cuerpo necesita. Así es necesario, hermano, que nosotros alimentemos a nuestro espíritu, que cuidemos, hermano, qué es lo que nuestro espíritu come. No son cuentos humanos ni vanas filosofías, no es algo que uno se inventa, es la Biblia, es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16 le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios por si tiene duda. Le dice, esto yo no me lo inventé, esto no se me ocurrió en un sueño que tuve, no, toda la escritura es inspirada por Dios, le dijo. ¿Ve? Porque en esos tiempos se movían mucha ideología humana, muchos pensamientos humanos. Estaban en los tiempos de los griegos, gente que se creía muy sabia y empezaban a disertar de temas que muchas veces ignoraban, pero sonaban bonito. Y Pablo tiene cuidado de eso y le dice a Timoteo, no entres ahí, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, le dijo, ¿ve? Para redarguir, para corregir lo que está torcido, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que busca hacer la palabra de Dios en nuestra vida? Ahí lo dice, que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Perfecto quiere decir que no vamos a pecar. No es que no vamos a pecar, sino, hermanos, que tengamos que resistir al pecado en nuestras vidas, que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. A los pastores manda que enseñen la buena doctrina, indica el tipo de teología que enseña la escritura. No es algo que se inventa, no es algo que uno le pueda agregar al mensaje, es algo que está en la Biblia ya. Dios sabe por qué lo dejó así. Dios en su sabiduría, Él sabe, hay lenguajes, hermano, que uno no lo puede expresar y Dios lo dejó plasmado porque de esa manera va a llegar a ese corazón. Y uno pensando de que tiene que preparar un mensaje o no evangeliza porque dice, es que yo no me sé la Biblia, yo no puedo hablar.
No se trata de eso, hermano, es de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dice el 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Debemos de tener un compromiso firme con la palabra de Dios, hermano. Nosotros como creyentes debemos de evitar toda enseñanza falsa que vaya en contra de la Escritura, solo por quedar bien con alguien. No lo mando a que vaya a pelear, que se vaya a echar de enemigo a las personas. Pero hay personas que se le acercan a uno de repente con una buena intención, porque tal vez no saben de la palabra, pero usted conoce que no está bien ese punto y usted se lo aclara con amor. Pero no podemos, dice, aceptar. Debemos desechar las fábulas, debemos desechar lo que no está correcto conforme a la palabra de Dios. La palabra fábula, hermano, en el griego significa mutos, que en el original es de donde se deriva la palabra mitos. Una fábula es un mito, es algo que no existe, es algo que se inventa, es algo que se busca de hacer para que caiga bien al oído del oyente. ¿Pero es realidad? No, no es realidad. Pero me gusta cómo suena. Sí, pero no es realidad. No me importa, pero me hace sentir bien. Pero no es realidad, eso te puede llevar al infierno. El apóstol Pablo le prohíbe a Timoteo que ponga esas fábulas en sus sermones. Y le dice, evita, eso no es así. Lastimosamente en estos últimos tiempos, hermano, a muchas personas no les gusta escuchar la palabra de Dios. He estado en lugares en donde se habla una palabra de Dios y gritan los hermanos de las bancas en una forma jocosa y dice, sabe a piedra pero es maná, dicen. ¿Ha escuchado esa frase? Cuando el pastor dice una frase que de cierta manera toca el corazón de uno. Porque hay frases, hermano, que lo tocan a uno. Pero esa es la palabra de Dios. Mantén las fábulas fuera, dice, y más bien ejercítate en la piedad. Esa palabra de ejercítate viene a ser ejercicio. Él se aplicaba esto a cómo los romanos, los gladiadores, se preparaban para entrar a los coliseos y hacer sus presentaciones. Esa gente eran hombres que se preparaban para eso, vivían para eso. Son como los fisiculturistas. Ellos se ponen esteroides, ellos hacen ejercicio, ponen dietas estrictas para mantenerse de una forma, de unas condiciones perfectas para participar. Así nos manda el apóstol Pablo, que nos ejercitemos en la piedad. ¿Y qué es la piedad? Es hacer la voluntad de Dios, vivir piadosamente, vivir bajo un margen que nos marca la Biblia. Dice el 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Eso no quiere decir que usted no va a ir al gimnasio a pegar su trotadita de vez en cuando para mantener el colesterol alineado. Imagínense yo ya hablando de colesterol. Así es, hermano, ya cuando vamos avanzando la edad ya vamos hablando de todos esos temas. No es malo el ejercicio corporal, pero él dice, para poco es provechoso, porque una vez que se muere, olvídese, con colesterol y no colesterol nos vamos. Pero la piedad, dice, para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida presente y en la venidera. Me gusta cómo el apóstol Pablo, hermano, hace las analogías con cosas que pasan aquí afuera en nuestra vida para acercarnos a la palabra de Dios y darle luz a la Biblia. Él lo usa así. Acá él está haciendo alusión a los atletas, como antes lo dije, que se preparaban para competir. Y nos manda así como ellos que nosotros vivamos una vida, hermano, ejercitando la piedad. Porque la piedad, hermano, no solo tiene resultados acá en la tierra. Cuando usted es una persona que vive bajo la palabra de Dios, usted es una persona diferente a los demás y llama la atención. Dios pone gracia para que usted caiga en bien con todos. Y más sin embargo, después que muere, tiene beneficios eternos. ¿Qué dice el apóstol Pablo acá en pocas palabras? Dejemos lo terrenal y busquemos un poco más de lo espiritual. Porque realmente esa es nuestra verdadera vida, hermanos. Aquí solo somos peregrinos, solo estamos de pasada. No nos acostumbremos a este mundo. Nosotros no somos de acá. No somos de acá.
9 dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. El Señor permanece fiel a su palabra. Él no tiene sombra de variación. Él permanece fiel. El 10 dice: porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Por qué? Por predicar la sana doctrina. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Este pasaje es la base de este mensaje. Porque dice que ellos trabajaban y sufrían oprobios. Hermano, el apóstol Pablo sufrió como usted no tiene idea todo lo que este hombre sufrió. Sufrió desprecio, sufrió pobreza, golpes, sufrió de todo, hermano, por el mensaje, por el evangelio, por predicar un verdadero evangelio. Debemos nosotros, hermano, de que con nuestra vida, hermano, nosotros podamos predicar también un verdadero evangelio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como cristianos no nos podremos saber esta Biblia de tapa a tapa, pero con lo poquito que usted sepa, lo viva en su vida de una forma correcta. Ya hace una obra grande en la vida de los que no conocen de Jesús. Ya hace una obra grande en la vida de ellos. ¿Y sabe qué? Se sufre por eso también, porque los demás empiezan a juzgarlo a usted. No, este se la tira de santo. No, este cree que es mejor que nosotros. O Emma ya no ni lo invitan porque dice: no, es que él es cristianito, él ya está en otro rollo, ya le lavaron el cerebro. Pero ¿sabe qué? Vale la pena vivir una vida piadosa. Vale la pena vivir una vida así. Preocúpese cuando todo lo que usted diga o todo lo que usted haga se lo aplauda el mundo. Que diga: no, esta persona sí, esta persona no se queda callada, esta persona dice lo que siente y no, esta persona sí, esta persona el carácter que tiene me gusta, porque es preocupante eso, hermanos. Nosotros somos llamados a ser sobrios. ¿Y sabe lo que significa esa palabra sobrio? Significa que usted domina sus emociones. Es una sobriedad que usted tiene. Usted domina sus emociones. Debemos de dominar nuestras emociones para evitar caer ahí y predicar con nuestra vida el evangelio de Cristo. Porque esperamos en el Dios viviente, dice, que es Salvador de todos los hombres. Estos hermanos tenían convicciones sólidas en sus vidas. ¿Cómo está tu convicción? ¿Tú crees que eres una persona sólida en Cristo? ¿Tú crees que eres una persona que realmente las personas te pueden ver y puedan decir: ahí va una persona diferente? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro era un discípulo de Jesús. Y cuando estaba él, dice, en las fogatas, la gente decía: él camina como Jesús, él habla como Jesús, como ellos. ¿Por qué? Porque su caminar lo delataba, su hablar lo delataba. ¿Nos delata así nuestro hablar, que somos hijos de Dios? ¿Nos delata así nuestra manera de vivir, que somos hijos de Dios, que somos cristianos? Analicemos eso en nuestro corazón. Estas personas estaban dispuestos a morir por Cristo, por predicar un mensaje sólido y no vivir por un mensaje suave. Ellos predicaban el evangelio, aunque muchas veces les costara oprobios, les costara golpes, muchas veces hasta su vida. Quiero aclarar la parte aquí, hermanos, en donde dice que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Está claro que el apóstol Pablo aquí no está enseñando el universalismo. Sabemos que las Escrituras nos enseñan que Dios no salvará a todos los humanos. Y eso es una realidad. Muchas personas hoy en día se están muriendo sin Cristo, se están yendo a una eternidad sin Él. Acá la palabra mayormente significa que todos los seres humanos disfrutan de algún modo de la salvación de Dios. Vayamos despacio acá, hermano, porque debemos de entender esta parte, porque Él dice que todos los hombres se salvarán, pero mayormente los que creen. Así como los creyentes lo disfrutamos por completo, nosotros disfrutamos la salvación por completo. La explicación más sencilla que da el pastor MacArthur dice que Dios es el Salvador de todos los hombres solo en un sentido temporal, al mismo tiempo que es Salvador de los creyentes en un sentido eterno.
A todos los hombres Él salva de una forma temporal, pero a los que creen los salva de un sentido eterno. El punto del apóstol Pablo es que mientras que Dios por su gracia libera a los creyentes de la condenación y el castigo del pecado, pues Él fue su propio, Él nos sustituyó en la cruz, todos los hombres experimentan algunos beneficios terrenales de la bondad de Dios. Todos los hombres, cristianos o no cristianos. Cuando llueve, llueve en todos lados. Usted ve muchas personas allá afuera que no son cristianos y tienen buenos trabajos. ¿Es por ellos? No, es porque Dios se los provee. Tienen buena salud, gozan de buena salud, tienen familias estables. ¿Es por ellos? No, porque Dios se los provee. Dios provee para buenos y para malos, en este caso, podríamos decir así. Ellos disfrutan de cierta manera de esa salvación que Dios dio al mundo. Vamos a ver algunos beneficios que disfrutan los seres humanos en general. Por ejemplo, número 1, la gracia común. Es un término que describe la bondad que Dios muestra a toda la humanidad. Vamos a ver una cita, está en Salmos 145:9. Dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Ve? Bueno es Jehová para con todos. Esa es la gracia común. Dios es bueno para con todo el mundo, no solo exclusivamente para los creyentes, sino para todo el mundo. Punto número 2, al frenar el pecado. Busque ahí Romanos 2:15. Dios refrena el pecado en las personas. Romanos 2:15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Por qué refrena el pecado? Porque se imagina estas personas, hermano, si no tuvieran esa ley escrita en sus corazones, si las personas pecan de por sí, se desatan en sus pecados, si no tuviesen esta ley escrita en sus corazones, hermano, fuera un degenerio total. Pero más sin embargo, Dios refrena el pecado en el ser humano. Y de cierta manera ese es un beneficio. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué significa? ¿Qué es el pecado en la vida del hombre? Muerte, separación de Dios. Vamos a ver el punto 3. Y también refrena el juicio. Busque Romanos 2:3-6. Ahí adelantito váyase. O más atrás más bien, en este caso. Romanos 2:3-6. Y dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quién guía al hombre al arrepentimiento? Dios. Dios guía al hombre al arrepentimiento. No fue usted que dijo: ya me cansé de pecar, voy a buscar a Cristo. No, fue Dios. No fue alguien también que dijo: yo salvé a este hermano. No, solo Cristo salva, hermanos. Amén. Porque muchos dicen ahí: no, toda la media iglesia yo la he evangelizado. Son todos de aquí para acá, todos son mis hijos espirituales. Eso no existe, hermano. El único padre de usted se llama Dios. El cuarto dice: la compasión. Todos estos beneficios son lo que toda la humanidad goza de ellos. La compasión, el amor de un corazón quebrantado de compasión de Dios expresa a pecadores, que expresa Él a pecadores no regenerados. Vamos a ver en Mateo 23:37. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste?
Jesús estaba apelando, estaba exclamando de una forma como compasivo de Jerusalén en ese momento, porque prácticamente estaba rechazándolo a él, lo rechazaron prácticamente a él. Mas sin embargo, él tuvo compasión de ellos. Vamos a ver otra cita de ese mismo de la compasión en Lucas 19, 41 al 44. Lucas 19, 41, 44. Lucas 19, 41. Ahí está. Tu día, ¿dónde está? Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios es un Dios compasivo, hermanos. Dios es un Dios que se compadece de toda la humanidad. El 5, los llamados y amonestaciones para acceder al arrepentimiento. Eso lo hace Dios en nosotros, ya que Dios constantemente advierte a los pecadores acerca del destino que les espera. Así demuestra tener el corazón de un creador compasivo, que no se complace en lo absoluto en la muerte de los impíos, sino que Dios dejó su palabra, hermano, para que las personas pudieran ver en las condiciones que estaban. Y Él es el que provoca en nosotros el arrepentimiento. Pero Él no se complace en la muerte de los impíos. Dios no está alegre allá, porque Dios no está alegre en el cielo brincando de saltos porque la gente se está yendo a un infierno por no haberse arrepentido ante Él. Mire lo que dice, busque ahí por favor Ezequiel 18:30. Ezequiel 28:30 dice, por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Él no se complace, hermano. Dios tiene un corazón compasivo y extiende a toda la humanidad. El número 6, la invitación del evangelio. La salvación en Cristo, hermano, se ofrece indiscriminadamente a todo el mundo, a todos los seres humanos, a todo. Por los siglos de los siglos se ha predicado el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha permitido, Dios así lo ha querido. Cuando estemos ante Él, no vamos a tener, hermano, la osadía de decir que a mí nadie me predicó el evangelio, por eso no me arrepentí. No vamos a poder hacer eso. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, vamos a ver Juan 6:35. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, sus 3 años de ministerio, hermano, fue para anunciar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Les dijo en el 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jamás, hermano. Jamás tendrá sed. Con todo lo que el apóstol Pablo nos enseña en este verso, quedamos claro, hermano, que Dios es el Salvador por naturaleza. Él es el que salva, no nosotros. Nosotros no podemos salvar. Él es el que salva. Y Él no se complace con la muerte de los pecadores. Su carácter salvador se revela hasta hoy, hermanos.
Siempre se sigue predicando el evangelio para que esas personas que han de ser salvos vengan al arrepentimiento. Dice el 11, en Efesios, ahí donde estamos en 1 Timoteo 4, 11, dice, esto manda y enseña. Esto manda y enseña a tu iglesia, a tus ovejas. Este tipo de mensaje, hermano, ya no se predica dentro de las iglesias. ¿Ves? Se cuesta que se hable de estos mensajes. Pero es importante, hermano, que nosotros permanezcamos en Cristo. Es importante, hermano, que nosotros tengamos cuidado de lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros podamos permitir que entre a nuestra mente, hermano. Hay mucho mensaje que suena bonito, pero en realidad nos apartan de una vida piadosa, de una vida humilde, de una vida correcta a la luz de la palabra de Dios. Mire el 12 lo que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En la cultura que Timoteo vivía, hermanos, tener una edad, por ejemplo, que en la historia dice que más o menos Timoteo tenía entre 30 y 40 años. Para esta cultura ellos eran jóvenes todavía y ellos respetaban mucho a los adultos, respetaban mucho a la experiencia que estos podían tener. Y para ellos el pastor Timoteo era un muchacho, era un cipote para ellos. Pero el apóstol Pablo dice que nadie tenga en poco tu juventud. Así que él tenía que ganarse el respeto de los demás, siendo ejemplo con su vida piadosa. Tenía que vivir una vida piadosa él para ser ejemplo de los demás. No era fácil para este joven ser pastor, hermanos, de esa iglesia. Imagínense que todo el mundo lo anduviera ahí señalando. Ahí va el joven pastor. No era fácil. Yo creo que ni para ningún pastor es fácil, hermano, ser pastor. Porque de repente pues hay ovejas bien difíciles. Pero igual, aquí el apóstol Pablo lo manda a él como el ministro que era a ser un buen pastor. El apóstol Pablo enumera 5 áreas en donde él tenía que ser ejemplo en la congregación. Número 1, le dice que tiene que ser ejemplo en palabra. Aquí se refiere a su manera de hablar. Mire, a su manera de hablar. Nosotros podríamos decir, hermano, que nosotros podemos hablar como querramos si la boca es nuestra o no. Pero ¿sabía usted que nosotros de cada palabra que digamos, principalmente esas palabras ociosas, vamos a dar cuentas? Mire lo que dice, por ejemplo, acá en Mateo 12. Busque Mateo 12, 34. Cómo Jesucristo vino y reprendió y exhortó a su generación por cómo estas personas se expresaban. Dice, generación de víboras. Eso es lo que dice aquí, hermano. No me vea mal. Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuida tu manera de hablar, tu manera de expresarte. Ya no sos un vago, ya no sos un mercader que allá vendías tamales allá. No estoy diciendo esa palabra como en ofensa, no, sino de la manera de hablar, de expresar. No es que uno ya no puede hablar uno como se le ocurra. No, hermano, debe de cuidar su manera de hablar. ¿Cómo es que así en la iglesia, Dios te bendiga, hermano? Sí, aleluya, gloria a Dios. Y en el trabajo andamos pegando unos gritos, hermano. No se puede, tiene que concordar nuestra vida cristiana dentro de la iglesia con nuestra vida secular. Amén. No podemos, hermano, decir que somos cristianos y cuando se nos toca decir algo, lo decimos como que si fuéramos todo lo contrario. Número 2, le dicen conducta. Es una vida justa e íntegra. En Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios
nuestro Salvador. Mire qué hermoso este pasaje. No defraudando, dice, no andemos de pícaros, defraudando a los demás. No, sino dice, mostrándose fieles en todo. Me gusta la parte donde dice, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios. Nosotros cuando hacemos las cosas correctamente, hermanos, aparte que la gente se lleva una buena impresión de nosotros, pero realmente al que estamos exaltando es a Dios. Porque esas personas saben de que nosotros no somos buenos, somos malos. Mas sin embargo, hacemos las cosas buenas porque Dios así quiere, porque es por su buena voluntad. Amén. Dice, en amor, servicio sacrificado por los demás. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Sabemos que este pasaje se refería a Jesucristo, porque Él es el que puso la vida por nosotros. Amén. Pero también, hermanos, Él nos da ejemplo de cómo nosotros debemos de amarnos entre nosotros. No podemos estar en divisiones, en contiendas, sino que tratar de vivir una vida de amor en nosotros. Y eso le manda el apóstol Pablo a Timoteo. Sea amoroso con ellos. Seamos amorosos entre nosotros. Fe, dice la cuarta. No creencia, sino fidelidad o compromiso fiel. Esta palabra me gustó, ¿sabe por qué? Porque usted encuentra a la gente allá afuera y usted le dice, no, mire que Jesucristo, no, yo soy cristiana, sí, yo soy cristiano, no, yo creo en Dios, pero es que esta fe, hermano, no se trata de una fe fingida, sino es un compromiso que nosotros adquirimos, sino es un compromiso, hermano, que nosotros decidimos hacer en nuestras vidas, sino que no es una fe que solo lo hablamos, sino que lo demostramos con nuestra vida. Amén, siendo buenos cristianos. 5, pureza. Es esencial, hermano. Aquí cuando él se refiere a Pablo, a Timoteo, perdón, se refiere a su pureza sexual. Le dice, pilas ahí, le dice. Porque él era un joven, entre comillas, no, porque si tenía entre 30 o 40 años ya no estaba tan joven. Ya en este tiempo ya estaba con sus añitos encima. ¿Ve? Pero le dice, ten cuidado con tu sexualidad. Vamos a ver primera de Timoteo 3:2, un poquito de ahí donde estamos. Denle un poquito para atrás, una hoja para atrás. Primera de Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí específicamente le está hablando a él. Pero hay un pasaje en donde le dice que cuando aconseje a las jóvenes, lo haga con pureza, lo haga como que si fueran sus hermanas. Le exige que se cuide en esa área. ¿Y sabe qué? Que en esta área es peligrosa, hermano, para todos. No me va a decir usted, no, hermano, pero es que ahí solo le dice a Timoteo, es para todos. Debemos de tener mucho cuidado con la pureza sexual, hermano. Si usted es un soltero, tiene que tener mucho cuidado. El apóstol Pablo hasta mandó a los solteros, ¿sabe qué? A casarse. A las viudas también les dijo, cásense. Es mejor que se casen a que se estén quemando, ¿verdad? Así es que pila, si usted es un joven y las hormonas ya están revueltas y tiene la edad y el trabajo también principalmente, porque la edad puede tener, pero plata, entonces mejor asegúrese que tenga dinero y la edad para que se case, pues. Y casados también, muy importante en esta área, nosotros como hombres casados debemos de tener mucho cuidado con esta área, ¿ok? La vida ejemplar de este joven, hermano, este joven pastor, la vida ejemplar de él contribuiría a compensar la desventaja de su juventud ante su iglesia. La vida ejemplar de este hombre, hermano, era la que marcaba la diferencia en esa iglesia. Los ancianos podrían ver y decían, no, a pesar de que este es un pastor joven, mira su vida, mira su fe. Él no solo predica y allá vive su vida como quiere. Este hombre vive lo que predica. Ya me imagino el Timoteo de estos tiempos, ¿no? Con todo el apóstol Pablo dándole toda esta lista. Por favor, mira, por favor, ten fe, hombre, vive por fe. Sea amoroso con tu congregación, sé acá hospedador. Y él, mire, yo ya soy pastor, usted ya no me diga nada lo que yo tengo que hacer, yo voy a hacer lo que yo quiera. No,
El apóstol Pablo por eso le habla con autoridad a él. Y también Timoteo reconocía que el apóstol Pablo era un hombre de Dios. Tenemos que aprender la humildad de estos hombres, hermano. Si sabe que a lo largo que uno lee la Biblia se va dando cuenta que habían hombres importantes, reyes, hermano. ¿Usted sabe lo que era un rey en aquellos tiempos? Eran hombres intocables. Pero cuando llegaba el profeta de Dios a decirle, el Señor dice esto y esto, esa gente ponía oído. Esa gente era humilde, reconocía sus errores. Reconocían, hermano, cuando hacían algo mal. Aprendamos eso nosotros, a reconocer cuando la palabra, no el que se para acá, porque el que se para acá probablemente tiene más errores que usted. Pero es la palabra, cuando la palabra, hermanos, nos habla, nos dice un punto en donde nosotros estamos fallando, tengamos la humildad de reconocer eso y decir, Señor, bienvenida esa palabra para mi vida. Dice el 13, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. La lectura, hermano, muy importante en nuestra vida, principalmente la Biblia. Muy importante, hermanos. Conocer la Biblia, tener cita cada día con este libro, muy importante. Es vital para nuestra vida espiritual, ya que así todos los consejos, hermanos, que da la Biblia los podemos seguir. Pero acá se refería exactamente en este verso, según la historia, se refería en aquellos tiempos, ellos leían la Biblia, leían la palabra de Dios o los rollos que tenían, se citaba todo el pueblo y ellos leían los rollos y empezaban a disertar de ese pasaje, se empezaban a exhortar entre ellos. Aquí la palabra exhortación, hermano, significa un reto espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra exhortación es cuando empezamos a citar cosas que nosotros estamos haciendo mal. ¿Y por qué es un reto espiritual? Pues es un reto cambiar eso y decir, bueno, yo tengo que ser mejor en esta área, mejor en aquella área, y la debemos de aplicar a nuestra vida. Y en la exhortación, hermanos, se pueden incluir las reprimendas o advertencias, y también hay palabras de ánimo y de consuelo. La Biblia no solo siempre está con una espada o con una faja Dios encima de uno, no. Dios es un Dios amoroso, pero es necesario, hermano, que usted le da amor a sus hijos, pero en el momento que usted siente que ya se está pasando la línea, usted dice, bueno, tráigame la faja que le toca. ¿Por qué? Porque no podemos permitir. ¿Por qué? Por el bien de Él. Es por nuestro bien. Es por nuestro bien, hermanos. Y también manda, hermano, a que se ocupe en la enseñanza, dice. Se refiere a la instrucción sistemática de la palabra de Dios. Y esto es la sana doctrina. Preocúpate en la enseñanza. Un pastor, hermano, una persona que tiene una iglesia bajo su cargo, un grupo de personas que Dios lo ha llamado ahí, debe de prepararse, debe de preocuparse por la enseñanza de la Biblia, por la enseñanza de la palabra de Dios, ya que todos los que nos paramos aquí, hermano, a hablar de la palabra de Dios, un día vamos a dar cuentas en el cielo también. Señor, pero si tú me pusiste, bueno, pero es que tenías que hacer como estaba en la Biblia. No es algo que nosotros nos tengamos que inventar. El 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Aquí la palabra don es aquella gracia, hermano, que Dios da a todos los creyentes. No crea que es un don que se lo da especial a alguno. No, hay cosas que Dios pone, capacidades que Dios pone en los creyentes. Pero el don es un don de gracia que Dios pone sobre todos nosotros, que consiste en capacidades espirituales que Dios pone y que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. Cuando habla de la imposición de las manos por el presbiterio, aquí este presbiterio, hermano, significa que eran los ancianos de ese tiempo. Dice el pastor John MacArthur que es posible que el apóstol Pablo llamó a los ancianos a que oraran por Timoteo antes de mandarlo a la iglesia de Éfeso. Como lo que pasa acá, usted va a empezar a servir, se pasa acá al frente y los ancianos oramos por usted para que usted empiece a servir. Usted lo puede ver algo juguetón o algo, nice, van a orar por mí. No, hermano, es algo serio. El servicio al Señor es algo serio en nuestras vidas. Le dice, le reitera, le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vuelve el apóstol Pablo a insistir en Timoteo de que se ocupe de esas cosas. ¿Por qué? Porque el mensaje es importante, el evangelio es importante en la vida de los que le escuchan. Aquí la palabra aprovechamiento es un término militar que se usa en el tiempo de Pablo. Se refería a una avanzada, a cómo se va avanzando. Entonces, dice para que el aprovechamiento lo puedan ver por todos, que todos podrían ver cómo el pastor Timoteo iba avanzando en el Señor, iba creciendo en el Señor. Todos podían ver eso. No hay cristianos en la secreta, hermano. No podemos ser cristianos secretos nosotros. No, yo acepté a Cristo, pero aquí ando calladito. No, la gente tiene que ver que usted es cristiano. Deje que los demás vean lo que Cristo está haciendo en su vida. Y el apóstol Pablo cierra con algo bien interesante. Y dice, pero, ojo, después que hagas todo esto, probablemente Timoteo va a decir, wow, qué buen pastor soy. Miren cuánta gente tengo. Soy pesado. Bueno, pesado tal vez porque pues, se había puesto pesado, ¿no? Pero soy buen pastor. Tengo muchas ovejas. ¿Sabe lo que le dice el apóstol Pablo? Le dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y del mensaje. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas cuando logran lograr éxitos en la vida ministerial, eso no es malo. Que un pastor llegue a tener 5,000, 100,000 gentes, eso no es malo. ¿Sabe cuál es lo malo? Es cuando esa gente entra en el corazón de ese pastor y empieza a pensar que esas personas están ahí por el mensaje que él da. Negativo el metro, Señor. Negativo el mensaje. Esas personas están ahí porque Cristo las tiene ahí. Y dice, y de la doctrina, ¿por qué? Porque es del mensaje que tiene que tener cuidado. El mensaje no se puede diluir, el mensaje no se puede cambiar, el mensaje es el mismo que se dejó hace 2000 años. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. La persistencia, hermano, en el cristianismo es el fruto, hermano, de la salvación en nuestras vidas. Debemos de cuidarnos de nosotros mismos. No podemos abandonar la búsqueda de Dios. No podemos sentir, hermanos, porque en el momento que nosotros nos sentimos fuertes, ¿qué dijo el apóstol Pablo? El que se sienta fuerte, mira que no caiga. Mantengámonos, tenemos que vivir una vida, hermano, sólida. Te salvarás a ti mismo. La perseverancia en creer siempre va acompañada de una conversión genuina. Siempre. Como hijos de Dios o diáconos, hermanos, que somos o servidores de los demás, tenemos una gran labor de predicar el evangelio. Muchas veces no lo hacemos de púlpito, sino lo hacemos con nuestra propia vida. Debemos de vivir vidas piadosas allá afuera. Predicar el evangelio de Dios a través de nuestra vida. Estos hombres murieron por dar este mensaje. ¿Sabe qué? El pastor Timoteo, el que estamos hablando, lo mataron en Macedonia, en Grecia. ¿Sabe cómo lo mataron? A besos, no, lo mataron a pedradas. Murió lapidado, hermanos, por el mensaje que él daba. Porque provocaba ira en las personas, provocaba enojo cuando él señalaba el pecado de esas personas. Y lo mataron. Así murieron estos hombres, por ese mensaje que hoy nosotros tenemos. Por eso nosotros le debemos dar gloria a Dios, hermano. Cada vez que escuchamos su palabra o tenemos cita en nuestras casas para leerla. Porque muchos dieron su vida, principalmente Jesús, por nuestra salvación. Así es que, hermanos, eso es todo por esta noche. Espero no estén dormidos. Codea a su hermano ahí, peligroso esté ya por el quinto sueño. Este es todo, hermanos. Que Dios les bendiga y pasen una feliz noche.